Es inevitable que hablemos también de una etapa anterior y a la que ya apuntaste un poco. Es decir, tus inicios en la revista Sur, que claramente llevaron a la apertura de una conciencia y de lo mejor del liberalismo a las actividades que te llevan a este trajín que es tan necesario para todos nosotros. ¿Podrías decirnos algo de lo que fue ese periodo, de la etapa esa de profesor de la que hablaste, también en la carta que le mandaste hace poco a Felisberto Hernández? ¿Qué fue esa etapa casi pre-Cortázar, del Cortázar que conocemos a través de tus libros? Bueno, hablaste de mi vinculación con Sur, sí, y de mi trabajo de profesor. Bueno, mi trabajo de profesor precede claro, a la vinculación con Sur, porque fue un trabajo de profesor de enseñanza secundaria que se cumplió en colegios nacionales y en escuelas normales del interior de la provincia de Buenos Aires. Es decir, en condiciones de soledad bastante negativas y bastante penosas, pero que al mismo tiempo tenían su lado estimulante, porque yo fui profesor en dos pequeñas ciudades del interior que se llaman Bolívar y Chivilcoy, en donde la vida intelectual en esa época, espero y deseo que haya cambiado, era absolutamente comparable a cero. No existía, era mínima. Entonces eso, que era un factor muy negativo porque me condenaba a mí a una soledad obligatoria, tuvo también su lado positivo porque fue una época en la que absorbí una enorme cantidad de lecturas, en que me dediqué a estudiar temas específicos, a cosas absurdas, como por ejemplo leerme las obras completas de Freud y creo que las obras completas de Menéndez y Pelayo. Es decir, eso que se hace cuando uno tiene todo el día libre y absolutamente nada que hacer. Bueno, ese fue un lado bastante positivo y me dio tiempo además para empezar a escribir textos que jamás fueron ni serán publicados, porque creo que sabés que yo tuve mucha autocrítica en ese sentido, no quise publicar hasta mucho después. Tenía el ejemplo triste de algunos amigos y compañeros que publicaban lo primero que escribían y al año siguiente querían suicidarse pensando que ese libro estaba en otras manos porque se arrepentían de lo que habían hecho. Entonces esa etapa docente, digamos, como la muy breve que cumplí en la Facultad de Filosofía y Letras en Mendoza, fueron sumamente útiles porque me dieron suficiente soledad como para leer todos los libros que había a mi alcance y explorar mentalmente una serie de horizontes que el horizonte real no me daba. Después de eso pude volver a Buenos Aires y fue en ese momento en donde la lectura de algunos libros que me interesaban me llevó a escribir pequeñas críticas, pequeñas reseñas que de alguna manera llegaron a manos de alguien de la revista Sur. Y entonces me pidieron que de tanto en tanto les diera material. Fue así como conocí a Victoria Ocampo, como conocí a José Bianco, y más tarde, en una última etapa, conocí también a Ernesto Sábato, que fue secretario de la revista Sur. Nunca tuve relaciones directas, es decir, no pertenecía al equipo de Sur. Yo llevaba una vida muy solitaria en Buenos Aires. La soledad se me había contagiado y me sentía mejor así. Pero de todas maneras tenía un excelente contacto con esa gente y además hubo alguien que fue un elemento muy útil en mi vida en esa época, y estoy hablando de Francisco Ayala. Francisco Ayala estaba en Buenos Aires y él había creado una revista que se llamaba Realidad, que publicó varios números. Como él había leído algo de mí en Sur, me pidió notas bibliográficas y fue entonces cuando se sitúa ese episodio que creo bastante significativo, mi reseña de Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal. Sí. ¿Querías llegar a eso? Quería llegar a eso. ¿Quieres que te hable ahora de eso? Por favor. Bueno, sucedió que estábamos en pleno peronismo y naturalmente tanto el grupo de Sur como en principio toda la inteligencia burguesa o pequeño burguesa y liberal argentina era antiperonista, resueltamente antiperonista. Del lado del peronismo había muy pocos artistas y muy pocos escritores. Entre los escritores estaba Leopoldo Marechal. Todos mis amigos y yo mismo
considerábamos que su conducta políticamente hablando era insensata, puesto que estábamos en contra del régimen peronista. En ese momento aparece Adán Buenos Aires, y como es natural y frecuente, la lectura de ese libro se hizo en términos políticos, y entonces los mejores escritores del momento, los más conocidos, Eduardo Mallea, por ejemplo, reaccionaron violentamente contra el libro. Le encontraron todos los defectos imaginables, no vieron ninguna de sus cualidades, y entre tanto yo había leído ese libro y me había deslumbrado. Es decir, dejé totalmente de lado mi opinión política con respecto a Marechal, a quien no conocía yo personalmente, y en cambio descubrí ahí a un gran escritor y a un hombre que estaba haciendo una tentativa en profundidad que no se había hecho hasta ese momento en la Argentina. Y entonces escribí ese artículo sobre Adán Buenos Aires y Francisco Ayala lo publicó en Realidad. Y se produjo un pequeño escándalo en Buenos Aires. Durante 15 días yo recibí amenazas e insultos telefónicos, por ejemplo, anónimos, de gente que me insultaba por todos lados porque consideraba que yo me estaba pasando al peronismo en ese momento con ese artículo. Yo sigo muy contento de haberlo escrito porque me pareció que era la conducta que podía mostrar la única actitud posible frente a una situación tan confusa y tan turbia. Si todo lo reducíamos a factores políticos y ignorábamos las calidades literarias por una cuestión de fanatismo político, pues creo que estábamos todos perdidos. A lo largo del tiempo, naturalmente, el juego se dio de otra manera. Adán Buenos Aires es hoy un clásico de nuestra literatura y Marechal tuvo finalmente el reconocimiento que merecía. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.